El versículo que vamos a ver esta mañana ahora se refiere a Mateo 6, versículos 9 al 15. Voy a hacer primero una lectura de él para iniciar. Dice así la palabra de Dios. Vosotros pues, oréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Todo creyente debe reconocer que es necesaria la respiración para vivir. Si yo no respiro, ¿qué va a suceder? Me muero. Así, la oración es algo primordial para un verdadero creyente. Así como respiramos, necesitamos respirar oración para Dios, tener una comunión diaria con el Señor a través de todos los días de mi vida. Estamos conscientes que la oración es un misterio, porque es imposible que comprendamos cómo personas tan insignificantes, pecadoras y pequeñas, podamos comunicarnos con un Dios que es infinito, Señor y dueño de todo el universo, hermanos. Además, este Dios todo lo sabe, y que antes de que nosotros le pidamos algo, ella lo sabe. Dice el Salmo 139:4, aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya sabes todo lo que necesito. Aquí vemos la soberanía de Dios de manejar y cumplir de acuerdo a su voluntad todo lo que nosotros tenemos. Ya les he repetido un sinfín de veces que tenemos un techo, vestido y comida. Y por eso debemos considerarnos como unas personas ricas, favorecidas por el Señor. Pero ¿por qué debemos orar? Les hago esta pregunta: ¿por qué debo orar? Principalmente porque a Dios le agrada. Además, Dios quiere tener comunión. Ahora sí. El Señor quiere tener comunión con sus hijos. Porque dice que el sacrificio de los impíos es abominación para el Señor. Más la oración de los rectos es el deleite para nuestro Padre. El Señor se deleita cada vez que un hijo de Él está dependiendo en oración para que el Señor le provea sus necesidades. Pablo dice que la oración es un orden de Dios cuando dice a los tesalonicenses: orar sin cesar. ¿Qué significa esto? Ora en cada momento que tengas necesidad del Señor. ¿Pero lo hacemos? ¿Dependemos en oración diaria y en cada momento de nuestro Padre o no? ¿O solamente cuando nos acordamos? ¿O tenemos alguna necesidad? Dice aquí: en todo momento, por tus bendiciones y por tus preocupaciones, ora en todo momento. Cuando uno ora, demostramos y vemos cómo el amor de Dios llega a cada uno de nosotros, y además reflejamos la obediencia de verdaderos creyentes, hermanos. El factor de más importancia de la oración modelo, que es Mateo 6 del versículo 9 al 15, es que el Señor Jesús nos muestra la paternidad de Dios. El principal motivo es que Dios es el Padre. Y las características de esa paternidad las vemos reflejadas en 3 puntos que glorifican a Dios. 3 que nos muestran la dependencia del hombre hacia su Padre. Una alabanza por la provisión y un recordatorio a no andar en pecado. Y perdonar sobre todo a aquellos que nos ofenden. Dice Tolopilo en su predicación, lo tomé de este punto, estos 5, son 6 puntos específicos que detecta. Actúa en forma paternal con todos los hombres porque Dios nos ha creado a toda la humanidad. Pero solo es el Padre verdadero de aquellos que son sus hijos por la gracia, arrepentimiento, fe en Jesucristo. Es Padre de todo el universo y de todos los hombres.
pero el Padre Salvador únicamente de aquellos que han creído en Cristo Jesús y viven haciendo la voluntad del Señor, dependiendo y orando continuamente, así como el Señor nos enseñó a través de todos los evangelios. El segundo punto dice: el Señor Jesús nos mostró el valor como individuos al orar, porque es una manera segura donde nos da la bienvenida a la presencia del Padre, donde podemos estar junto en su hogar pidiéndole como sus hijos. Recuerden que para estar con Dios en el Antiguo Testamento, ¿qué hacían? Solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Y a nosotros, con el simple hecho de estar en Cristo Jesús y haber sido justificados por Él, nos permite el acceso diario, y no diario, sino en cada momento que nosotros oramos, en dependencia al Señor. El tercer punto dice que el Señor Jesús, como hemos ya visto anteriormente, la oración es algo espiritual y no formal. Recordemos que les dice Él que no seamos como los fariseos, que son hipócritas y repiten o se vanaglorian, o como los gentiles que solamente tratan de repetir. Que tu oración sea como en secreto, personal, que dependamos diario y en cada momento de nuestro Señor. Donde esta oración que es espontánea es una característica de una oración verdadera. No es aprender ciertas formas de oración, sino que tú dentro de tu corazón le digas al Señor tus necesidades en verdad para que Él te las supla. El cuarto punto nos dice: hace énfasis sobre el poder de la oración, mostrando que es espiritual e íntima. Por lo tanto, nos invita a orar con perseverancia e insiste como la viuda en Lucas 18. Recordemos que esta mujer le sigue insistiendo al rey que le haga justicia de su adversario. ¿Cuál es la importancia de Lucas 18? Esa insistencia, esa dependencia y confianza de que el Dios o el Rey te va a hacer la justicia llegado el momento que el Señor tiene indicado. ¿Cómo debemos ser en nuestra oración? Perseverantes en cada momento para gloria, honor y alabanza de nuestro Señor. En esta perseverancia vemos dos puntos: la disposición a amar y perdonar a todo aquel que nos hace daño. Vemos la ilustración que tenemos repetido de Mateo 18 sobre los dos deudores. El rey le perdona 10,000 talentos. Y este hombre, cuando sale, aquel otro deudor que le debía 100 denarios, ¿qué le hace? Lo mete a la cárcel. Siervo injusto, tú debiste haberlo perdonado, ya que yo te perdoné 10,000 talentos. ¿Cuántos 10,000 talentos? Ni Carlos Slim lo tiene ahorita, que es el hombre más millonario, que es el hombre que tiene más millones en el mundo ahorita, actualmente. Y Dios le perdonó esa deuda. Y este que le debía el salario de un año de un obrero, no se los quiso perdonar. Nosotros como creyentes tenemos que tener la disposición de perdonar a todo aquel que nos hace algún daño o que nos debe. También se debe ofrecer toda oración en el nombre de Cristo, como lo narra en Juan 16, versículo 23 y siguientes. En aquel día no me preguntaréis nada. En verdad os digo, si pedís algo al Padre, os lo dará en mi nombre. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Aquí se refiere a estar orando continuamente para que el Señor supla nuestras necesidades, hermanos. El quinto punto también nos dice que la oración se debe hacer sobre cosas específicas, ya que veremos adelante que nos enseñó a orar por el Espíritu Santo, por un perdón, por un pan, por tener victoria en la tentación y no caer en el mal, Señor, hermanos. Recordemos que incluso en Juan 17 el Señor estuvo orando para que sus discípulos permanecieran con Él, y si Él iba al cielo, le pidió al Padre que donde yo esté, ellos estén conmigo. Si Él está actualmente pidiendo porque estemos con Él, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Unirnos a ese clamor del Señor. Nosotros tenemos que pedirle para que la gente se arrepiente y se salve y puedan estar uno con nuestro Padre. También la oración de Jesucristo es el punto sexto.
es una síntesis de lo que nos enseñó de sobre cómo orar. Porque el Dios a quien oramos es nuestro Padre principalmente. Nuestro Padre, no mi Padre. Es el Padre de todos los creyentes. No es un Padre de egoísmo. Es un Padre de todo aquel que ha creído en Jesucristo como Salvador. Es aquel Padre que mora en los cielos y quien debe recibir nuestra adoración. El propósito para orar no es imponer nuestra voluntad, hermanos, sino reconocer el gobierno, la santificación de su nombre, la extensión de su reino y la sumisión a lo que Él nos ha proveído. Además, solo Jesús es el único que puede llevar nuestra oración ante el Padre. Recordemos que en este versículos la oración termina con una alabanza y con un recordatorio de que si nosotros perdonamos, Dios nos perdona, pero si nosotros no perdonamos, Dios no nos perdona. Así que la oración nos muestra la actitud que debemos tener primero con Dios, con su dependencia y además la relación con los hombres, que es de perdón continuo, glorificando y alabándolo en todo momento. La oración, el principal propósito es invocar el nombre de Dios y adorarlo. Sed, cuando tuvo a su hijo Enos, ¿qué fue lo que hizo? Y Sed, a Sed le nació también un hijo y le puso por nombre Enos. Por este tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Desde el momento que Sed le dio la gloria a Dios por el hijo, se empezó a invocar el nombre del Señor, a orar y pedirle que los ayudara, hermanos. Dios actúa en forma paternal con todos los hombres. Isaías insta no nomás a Israel, a todos nosotros, que busquemos a Dios en todo momento y para siempre. Buscad al Señor siempre, mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Eso nos invita a que estemos dependiendo todos los momentos de nuestra vida, orando a nuestro Padre. Pedro, en su primer predicación, en Hechos, invita a que busquen a Dios en todo momento. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Hechos 2:21. Necesitamos buscar al Señor, porque de esa forma podemos mostrar que somos salvos y dependemos de Cristo Jesús cuando oramos. Pablo nos dice que invoquemos a Dios, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. La oración tiene diferentes usos como nos muestra la Biblia, hermanos. Sirve para suplicar a Dios. Moisés, en el Éxodo 32, cuando ve que Israel ha fallado a Dios, ¿qué es lo que hace? Le pide perdón al Señor, invoca su nombre. Moisés suplicó ante el Señor, su Dios. También nos dice, oh Señor, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo, que tú has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y con amor y con mano fuerte? También vemos cuando Ana clama a Dios y derrama su espíritu porque quiere tener un hijo. Y además la respuesta del sacerdote Elí, cuando le dice que Dios te conceda aquello que le has pedido, como lo narra en 1 de Samuel 1. Vemos que Ana incluso parece que está borracha, ¿verdad? ¿Y qué le dice el sacerdote? Mujer, ¿cómo es posible que hayas entrado al templo del Señor así? No es propio. Dice, tú no sabes que mi espíritu está tan contristado, que le está clamando al Señor con tanta fuerza. Si es así, que el Señor te lo conceda. ¿Y qué sucedió, hermanos? Dios respondió a esa oración. También la oración es para pedir a Dios en todo momento. Dice el Salmo 86, ten piedad de mí, oh Señor, porque a ti clamo todo el día. Mateo 6:8, por tanto no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitan antes de que vosotros se lo pidáis. Nosotros pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios, porque sabemos que de antemano Él nos va a proveer lo que necesitamos, hermanos. Además, la oración sirve para acercarnos al trono de Dios y de su gracia. Hebreos 4:16 dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibáis misericordia y hallemos gracia para ayuda oportuna. ¿A quién debemos dirigir la oración entonces? Debe ser dirigida
principalmente a Dios, que es nuestro Padre. Daniel, estando en cautiverio, le dice, escucha esta oración de tu siervo y su súplica. Le dice en Daniel 9:18, inclina tu oído, Dios mío, y escucha. En el 19 dice, oh Señor, escucha, Señor, perdona, Señor, atiende y actúa, Señor, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío. Vemos cómo es una oración de dependencia, clamándole a Dios en la ayuda oportuna. ¿Qué hace el publicano cuando se da cuenta que él es pecador? Clama a Dios que le perdonen, porque no es propicio a él ni siquiera. Él no se justifica, sino que dice, yo soy pecador, por eso clamo para que tú me perdones. ¿A quién clamó? A Dios. Cuando oremos, la oración debe ser dirigida al Señor Dios también. ¿Qué dice Deuteronomio 3:24? Oh Señor Dios, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. ¿Por qué? ¿Qué Dios hay en los cielos o en la tierra que pueda hacer obras y hechas tan poderosos como los tuyos? También la oración podemos dirigirle a quién, a nuestro Padre, que es el Padre. Cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Jesús alabó también al Padre. Él es un vivo ejemplo de que en todo momento estaba clamando al Padre. Dice Mateo 11, 25, 26. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Vemos cómo la oración tiene que tener una dirección en específica, a quién tienes que pedir. Y hemos visto que la Biblia dice al Padre, a Dios tu Padre, al Padre de Jesucristo. Tiene que tener el destinatario principal, que es nuestro Padre Celestial. El hebreo por lo común no acostumbraba a escribir oraciones para repetirlas. Los rabinos lo prohibían y era una práctica solamente pagana. En la Biblia nos muestra que la oración debe salir de nuestro corazón. Recordemos que el Señor Jesús invitó a que no hiciéramos vanas repeticiones, como ya lo hemos estudiado en Mateo 6:7. En la Biblia vemos que el orar no es algo fácil. Juan el Bautista enseñó a orar a sus discípulos, por lo cual los apóstoles pidieron al Señor Jesús que Él también les enseñara. Lucas 11:1. Y aconteció que estando Jesús orando en el cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. La oración que el Señor enseña es una oración modelo. No es un patrón para memorizar y repetir sin sentido, sino una guía sobre el contenido de la oración que agrada a Dios. El Padre nuestro va dirigido a la segunda persona del singular. Tú Señor, tú dame tu gloria. Aquí vemos que el yo es eliminado, donde por desgracia es el centro de enseñanza de todo el mundo. Y recordemos que a la gente cuando dices, ¿tú a quién oras? A mi Dios. Siempre todos tienen a su Dios propio. Y el cristiano no tiene un Dios propio. Tiene a nuestro Padre, a nuestro Señor, que es el que provee a todos los creyentes. Recordemos que en la oración del Padre nuestro dice, tu nombre, tu reino, tu voluntad, tú dánoslo, tú perdona. No nos metas en tentación. ¿Quién? Tú. ¿Quién es tú? Dios, el Padre. En la oración modelo vamos a ver 6 características de una verdadera oración. Como una adoración final, además de una reiteración de las necesidades de perdonar para ser perdonados por Dios. Nuevamente dice así Mateo 6, del 13 al 15. Vosotros pues orad de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdona nuestras deudas,
como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. A través de la oración modelo vamos a ver cómo debemos orar a Dios. Un reconocimiento del señorío del Padre. La reverencia por la santidad del Padre. Veremos un sometimiento al reino de Dios donde se haga la voluntad tanto en el cielo y en la tierra del Señor. Vamos a ver también que el creyente necesita tener una dependencia del Padre. El pan nuestro de cada día, tú provéenoslo. Además del perdón de nuestras deudas. Como nosotros ya hemos perdonado a aquel que nos debe. Además veremos la petición para ser librados de la tentación y librados también del mal. Veremos una adoración y la base para ser perdonado por el Padre es: si tú no perdonas, Dios no te perdona. ¿Cómo debemos orar a Dios? Notemos que hay cosas que Jesús no enseñó en la oración y aquí no están incluidas 3 cosas que el hombre toma muy en cuenta cuando ora. El primer punto es, no dice qué postura física debemos tener cuando oramos. Rodillas, sentado, postrado en el rostro, en el suelo, con las manos hacia el cielo. Aquí no nos hace ninguna postura. Aquí nos dice que oremos dándole la gloria principalmente al Padre. No seamos como los fariseos que buscaban los lugares más prominentes para ser vistos por los demás. Cierra tu puerta. Cierra la puerta de tu carro cuando vas y tienes alguna situación difícil. Pide al Señor para que Él te resuelva y te guíe y actúe sabiamente en lo que tengas que hacer. Depende única y absolutamente de Dios. No necesitas hincarte forzosamente para orar, ni sentarte en tu cama, ni estar parado. Cualquier forma que tú ores de corazón al Señor, le agrada. También no nos dice en qué lugar debemos orar. Como nos dicen que debe tener un lugar específico, el templo, la iglesia, donde Dios se encuentra. Porque si tú estás en el templo o en la iglesia, Dios no te escucha. ¿Es verdad eso? No. Dios nos escucha en todo momento cuando nosotros dependemos de Él en cada momento. Recordemos que a través de la Biblia hay muchos tipos de oraciones en muchos lugares. Unos oraron en el templo, otros en cuevas, casas, huertos. Junto al río hubo oraciones. Hubo gente que oró también dentro de un pez incluso, como lo hizo Jonás. ¿Dónde debe ser nuestra oración? En el momento que yo me doy cuenta que tengo necesidad de tener comunicación con mi Padre, inclino mi cabeza simplemente y le pido. Puedo ir en el metro, puedo ir en un taxi, puedo ir caminando. El chiste es que yo dependa en cada momento de Dios. También incluye y no nos dice a qué hora debemos orar. No hay mejor hora para orar. Unos oran de mañana, que se les facilita, pero hay otros que cuando amanece les es muy difícil poderse relajar y les es más fácil después de tomar un vaso de agua o haber desayunado hacer su oración. Tú debes orar en el momento que el Señor ponga en tu corazón para que dependas en cada momento. ¿Qué nos dice entonces? Aquí no nos está mostrando ninguna postura, ningún lugar y ningún horario para hacer una oración. Lo que Dios quiere, que dependamos y obedezcamos en todo momento de acuerdo a lo que nos manda. La oración debe ser para exaltar a Dios y sea glorificado su nombre únicamente. Dios quiere que oremos en todo momento, como lo dice Pablo a Timoteo en 1 de Timoteo 2:8. Por consiguiente, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira, sin ni discusiones. Aquí nos habla de un estilo de vida, que nos concentremos, estar constantes, dependiendo de Dios.
y que oremos además sin cesar, como un hermano que se llamaba George Muller, era predicador y misionero inglés y nacido en Prusia. Muchos decían que pensaba de la oración, y decía que oraba en todo momento, él oraba en todo momento, mostrando una vida de oración continua. Él era ejemplo de oración por eso, porque él no esperaba un lugar o algún sitio específico para orar. Si el Señor caminando le mostraba una intención, lo que hacía él, le pedía a Dios en ese momento. La Biblia dice que la oración tiene poder, es eficaz, es poderosa. También nos dice que por la oración unos fueron bendecidos. Como el siervo de Abraham, cuando lo manda a escoger a la prometida para Isaac, cuando el siervo la encuentra, ¿qué es lo que hace? Adora a Dios por esa bendición. Ese lo vemos en Génesis 24:24. Recordemos que Josué oró y Dios le mostró quién tenía el anatema, que era Acán. ¿Qué les pasó cuando ellos llegaron a la guerra después de que Acán se tomó aquel manto babilónico y aquella pieza de oro? Empezaron a perder. Y hasta que ellos oraron y le pidieron de Dios, Dios mostró que Acán era aquel hombre que había tomado el anatema. Eso lo narra en Josué 7. Dios, cuando nosotros dependemos en oración, nos muestra cosas que otros no pueden ver. ¿Qué le pasó a Mardoqueo y Esther? Cuando fue invocado un edicto para destruir a todos los judíos, oraron a Dios, ¿y cuál fue la respuesta del Señor? Los libró. ¿A quién? A todos los judíos. Aquí vemos cómo la oración eficaz, que va de acuerdo a la voluntad de Dios, el Señor escoge el momento para responder. Los hombres pensamos que la oración es para que Dios cumpla con nuestras demandas, deseos que tenemos, supuestamente por una fe que estamos nosotros diciendo tener. Y por eso Dios debe contestar estas peticiones, porque lo estamos haciendo con una supuesta fe. Incluso demandamos salud, dinero, éxito, favores o cualquier otra cosa que el mundo nos ofrece. Por el simple hecho de que ellos están orando, según ellos por fe. Otros dicen que solo por creer, Dios debe contestar las oraciones. Como aquellos que dicen, reclámalo con fe y es tuyo. Otros dicen, demando que me sea dado. Esto va en contra a la voluntad soberana de Dios, hermanos, porque Dios no puede ser manipulado a nuestro antojo. Esto es contrario a lo enseñado por el Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Recordemos que cuando Él está orando, está a punto de ser capturado y llevado a la cruz. ¿Qué le pide el Señor? Señor, si es posible, que pase de mí este trago. Claro. Pero, hágase tu voluntad y no la mía. Así debemos ser como el Señor. ¿Por qué me pones este problema? Quítamelo. No, Señor, si esa es tu voluntad, ayúdame a pedir por las personas, ayúdame a que las personas te conozcan y se salven. Pero ¿qué hacemos cuando tenemos alguna situación difícil? Yo reprendo, yo ato, yo destruyo este espíritu de incredulidad. ¿Estará bien eso? ¿A qué nos mandó el Señor? A orar y depender de Él. Yo te pido, Señor, que te conozcan y que se salven. ¿Qué hacemos antes? Reprendíamos, atábamos, demandábamos que nos diera más dinero porque éramos hijos de rey. Y un hijo de un rey que es un príncipe tiene todo el dinero del mundo también, ¿verdad? El reino es espiritual, el que nos promete, hermanos. El reino es que nosotros mostremos la semejanza de Cristo en el mundo en dependencia a nuestro Padre. Las Escrituras nos enseñan la eficacia de la oración también. Santiago 5:16 nos dice que cuando alguno está enfermo, que llama a los ancianos y que oren por él, ¿verdad? Y que por tanto, confesad vuestros pecados unos a otros y orad
unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. ¿Qué nos dice el versículo 17? Elías era un hombre de pasiones semejantes a la nuestra, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Cómo era Elías? Sujeto a pasiones, tentaciones y debilidades de un hombre común. Pero él sabía la voluntad de Dios y pidió de acuerdo a lo que Dios le demandó, y no llovió por 3 años. Y volvió a orar, y volvió a llover. Aquí vemos que el hombre, a pesar de que sabía que si no llovía iba a morirse mucha gente de hambre, escogió hacer la voluntad de Dios antes de agradar a los hombres. Así nosotros, primero debo escoger la voluntad de Dios, que es que la gente se salve y cree en Él, antes de dinero, trabajo y salud. ¿Qué es lo que por lo común demandan muchas iglesias que solo se dedican a pedir prosperidad y bienestar para los fieles? Dios contesta las oraciones de los justos, porque Dios nos ha hecho justos por Cristo Jesús. No porque nosotros seamos muy justos, no porque seamos buenos, obedientes, sino porque Cristo nos ha justificado y por consecuencia Dios contesta nuestras oraciones. Segunda de Corintios 5:21. Y al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Somos justos porque hemos sido justificados por la muerte sustitutoria del Señor Jesucristo. Vosotros pues orad de esta manera. Aquí Lucas nos dice que el Señor Jesús entregó esta oración modelo cuando le pidieron que les enseñara a orar como Juan el Bautista les había enseñado a sus discípulos. El Señor Jesús nos dice: por tanto, así oren ustedes. Dios es el principal destinatario de nuestra oración de los creyentes. En esta parte vemos sobre todo la intimidad de un creyente que está orando con Dios. Pero por desgracia el hombre piensa que por repetir muchas veces el Padre Nuestro ya va a ser escuchado por Dios. Aquí Jesús nos muestra que debemos usar 7 elementos estando conscientes de lo que implica cada uno, y no como las palabrerías de los gentiles que estaban acostumbrados. Cristo nos muestra que la oración modelo es un repetir, no es un repetir, sino cumplir con los puntos que agradan a Dios, así, de este modo, y así es como Dios quiere que oremos. La oración debe ser centrada inicialmente para adorar a Dios. Ya veíamos que Jonás, cuando fue puesto en el pez, ¿qué hizo? Según Jonás 2, del 7 al 9, cuando en mí desfallece mi alma, del Señor me acordé, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que confían en vanos ídolos, sus propias misericordias abandonan, mas yo, con voz de acción de gracias, te ofreceré sacrificio. Lo que prometí pagaré, y la salvación es del Señor. En lugar de que le pida ser librado, lo glorifica porque lo había desobedecido, y está pagando las consecuencias en el estómago de un pez, que es un hecho milagroso también, porque díganme, un ser que esté en el estómago de otro, ¿qué le sucede con los jugos gástricos? Se deshace. Un hecho portentoso de Dios, donde dejó que este hombre viviera en ese lugar y que se acordara que la voluntad de Dios debe seguirse, y él estaba haciendo la voluntad contraria a Dios. Se fue, en lugar de ir a Nínive, se fue a otro lugar. ¿Y qué hizo Dios? A través del pez lo llevó a donde tenía que ser. Así nosotros debemos ser como aquel hombre, reconocer que somos desobedientes y hacer la voluntad de Dios. Dios responde a la oración que cumple con su voluntad y su propósito, y no solo porque nosotros se lo pidamos. Debemos ser como ese Jonás, como todos esos hombres que dependieron a través de la historia de la Biblia, confiando en que Dios les iba a dar lo que Él estaba ordenando. No busquemos nuestra voluntad, sino la de Dios a través de las oraciones, que es lo que nos demanda el Señor Jesucristo. Hemos visto entonces que la oración es algo común para los judíos, y debe ser algo como la respiración del creyente. Ya decía, debemos respirar para Dios, así como respiramos para el mundo. ¿A quién debemos dirigir nuestras oraciones?
debe ser dirigida a Dios el Padre, a nuestro Padre, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, específicamente. Recordemos que si algo domina a Dios es la repetición, así como a los judíos no les gustaba. Hemos visto un primer punto donde inicia cómo debemos orar a Dios. Esto no es una postura, un lugar o un horario, sino una dependencia continua a nuestro Padre en todo momento. Además, la oración es para dar alabanza y gloria a Dios, hermanos. El principal destinatario de toda nuestra oración debe ser nuestro Padre de todos los creyentes. Pero por desgracia el hombre piensa que por orar el Señor tiene que cumplir con sus caprichos y demandas, lo cual es antibíblico. ¿Por qué debemos orar a Dios entonces? Porque a Dios le agrada que oremos y tengamos una comunión con Él en cada momento. Necesitamos invocar, suplicar, clamar y acercarnos a Dios cada vez que oramos, confiando en que Él va a hacer su voluntad en nosotros y responder por nuestras súplicas. Esa es nuestra obligación como creyentes. Ver que la oración es algo como el pan de cada día, como tu respiración en cada momento. Así debemos depender todos los días de nuestra vida en oración a Dios. ¿Oramos? Padre nuestro, te glorificamos porque nos has permitido conocer un poco más de tu palabra. Sabemos que la oración es la respiración del creyente. Permite que todos los que estemos aquí reunidos veamos en qué área estamos fallando en este momento con respecto a la oración, y seas tú el que nos transforme. Te pedimos perdón porque no hemos hecho tu voluntad, y enséñanos a hacerla para poder glorificar cada día tu nombre. Por todo eso te alabamos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.